el misterio de la iniquidad, el anticristo. 3 verdades actuales y futuras acerca de él. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 1 al 12. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado del medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que no crean la mentira. Para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Padre, bendice esta porción de tu palabra, las verdades que hemos de tratar de explicar, de desarrollar ideas. Gracias por todo y por todos, en el nombre de Jesús. Me pueden tomar asiento. En la mañana explicábamos a grosso modo el versículo 7, la primera frase, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Y fuimos explicando brevemente el concepto de misterio, el concepto del adjetivo calificativo que es iniquidad y el concepto porque ya está en acción, que es lo principal que hablamos. Y estuvimos entonces dando vuelta en todo esto, tratando de contextualizar al presente estas verdades que fueron escritas 2000 años atrás. Ahora bien, hoy en la tarde me obligué a enseñar esto que lleva por título 3 verdades actuales y futuras acerca del misterio de la iniquidad, del anticristo. Pero son 3. Los enunciados son reales, existen. O sea, es decir, podemos dogmatizarlo, esto es así. Pero lo que permite que sucedan esas cosas o cuando sucedan, hay debate. Se lo voy a explicar en el camino. Gracias a que hemos estudiado Daniel hasta el capítulo 9, porque yo enseñé el capítulo 9 al principio, es decir, prácticamente ya hemos estudiado desde el capítulo 1 al capítulo 9 completamente. El 9 voy a hacer un resumen cuando sea su tiempo, de nuevo, pero yo enseñé todo el 9. Ahora bien, vamos a Daniel capítulo 9. Porque para entender verdades del Nuevo Testamento, tenemos que entender algunas verdades del Antiguo Testamento y unir las dos verdades, es decir, este pasaje del Antiguo Testamento está íntimamente relacionado con este pasaje del Nuevo Testamento. Porque recuerda esto, hermano, usted no puede entender el Nuevo Testamento si no tiene el Antiguo Testamento a cabalidad. Y usted no puede entender completamente el Antiguo Testamento si no tiene el Nuevo. Los dos son una unidad.
Por eso que la secta de la Iglesia de Cristo, y recalco, la secta de la Iglesia de Cristo no cree en el Antiguo Testamento, no lo acepta prácticamente, lo tienen a un lado. Ellos solamente se dedican al Nuevo Testamento. Por eso que son una secta, porque no logran entender. Porque cuando Cristo dijo, por ejemplo, cuando Juan el Bautista dijo, cuando Cristo venía a él, Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Al no conocer el Antiguo Testamento, no podemos entender qué significa la frase que dijo Juan el Bautista. Porque para poder entender, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, tenemos que remontarnos a Éxodo. Y tenemos que remontarnos a Levítico para poder explicar lo que Juan el Bautista trató de decir y trató de enseñar. Por lo tanto, el Antiguo Testamento confirma el Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento confirma el Antiguo. Para poder desglosar la idea que tengo para esta tarde, tenemos que explicar a grosso modo lo que es Daniel capítulo 9. Del versículo 20 en adelante. Daniel capítulo 9 nos presenta la respuesta a una oración de parte de Daniel. Se estaban cumpliendo los 70 años de cautiverio en Babilonia y Daniel quería saber qué iba a suceder con ellos, con Israel, después de que se cumplieran los 70 años de cautiverio, de acuerdo a la profecía de Jeremías. Y el ángel, y Dios envía un ángel a explicarle lo que va a suceder después de que se cumplan los 70 años de cautiverio de Israel. Entonces, en el versículo 20, dice Daniel, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. Y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración. ¿Cuándo? Cuando el varón Gabriel, nombre precioso ese, qué nombre tan lindo ese. Es un nombre maravilloso. Usted tiene un hijo, póngale a Gabriel, que va a ser buenísimo ese muchacho. ¿Okay? Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza vino a mí, como a la hora del sacrificio de la tarde. Creo que eso era como a las 3 de la tarde, 6 de la tarde. A mí se me olvidó buscar. Yo lo enseñé en aquella ocasión. Vino a mí, ¿quién? Gabriel, ¿a quién? A Daniel, como a la hora del sacrificio de la tarde. Y dice, mire lo que dice ahora, versículo 22, y me hizo entender, y habló conmigo diciendo, ¿qué habló Gabriel al ángel? Perdón, ¿qué habló Gabriel a Daniel? Dice Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Es decir, lo que Gabriel le va a enseñar a Daniel, de acuerdo a la petición de Daniel, es para darle sabiduría, para darle inteligencia, para darle entendimiento. Dice, versículo 23, al principio de tus ruegos fue dada la orden. Cuando comenzó a rogar y a pedir a Dios, al principio de tus ruegos fue dada la orden. Y yo he venido para enseñártela. La primera frase importante aquí es, fue dada la orden. Al principio del ruego de Daniel, allá arriba, en el concilio celestial, Dios dio una orden. Frase importante. Yo he venido para, al principio de tu ruego fue dada la orden. Y yo he venido ¿para qué? Para enseñártela. O sea, se dio una orden en el cielo. ¿A qué se refiere eso? Usted no estuvo en el pasado. No tengo tiempo para explicarlo todo, simplemente lo voy a decir a grosso modo. Entonces dice, fue dada una orden. Y yo, Daniel, he venido para enseñarte, ¿qué cosa? Esa orden. ¿Por qué? Porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Entonces Gabriel, ahora a Daniel le va a explicar cuál es la orden
y lo que implica la visión de esta orden. Y aquí comienza la parte que cuesta entender. Dice 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Primero, Gabriel le dice a Daniel, mira, quiero que entienda, escúchame. Después de que, voy a hablar esto en razón del contexto, cuando ya se acaben los 70 años de cautiverio de Israel en Babilonia, va a venir un momento en que van a comenzar un proceso de 70 semanas hebdómadas. La palabra semana ahí es hebdómadas. Ahora me recordé que por ahí lo tengo apuntado. ¿Ok? Dice 24, 70 hebdómadas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. 70 semanas hebdómadas. Esto no es la palabra común para decir una semana como la que conocemos nosotros, una semana de 7 días. Esta es una semana llamada hebdómada, que equivale a una semana de 7 años. Hebdómada quiere decir semana de 7 años. Entonces dice que va a llegar un periodo de 70 semanas, 70 hebdómadas, y que están íntimamente relacionadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Es decir, que todo lo que va a suceder en estas 70 semanas equivale a Israel y a Jerusalén. Por eso que en esta primera frase, este es uno de los pasajes que apoyan los pretribulacionistas, los que tienen la doctrina de la pretribulación, y nosotros somos más o menos de esa línea, en el cual si estas 70 semanas, todas completas, están dedicadas para Israel y para Jerusalén, ¿dónde aparece la iglesia aquí? Y ahí es categórico esto, o sea, esto no se puede cambiar. Ahora, sigamos aquí. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad. ¿Para qué? ¿Para qué? Para terminar la prevaricación, para poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Luego que se termina la prevaricación, se pone fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. No tengo tiempo para explicar todo esto, es demasiado. Simplemente hice dos partes. La primera parte, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar el pecado. 3 verdades. Y luego que se cumplen esas 3 primeras luego entonces para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. No tengo tiempo para explicar eso. No tengo tiempo. Por eso sigamos adelante. ¿Ok? Entonces ya aquí está claro. 70 semanas después de que Israel termine el cautiverio de 70 años, va a comenzar un periodo de 70 semanas. 70 semanas. Una semana equivale a 7 años. 7 por 7, 49. 490 años. Van a ocurrir, en 490 años, van a ocurrir una serie de eventos directamente relacionados con Israel y con Jerusalén. Ahí no aparece la iglesia. ¿Ok? Pero existe la iglesia. Pero no aparecen en estas semanas. Versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden
¿A qué se refiere eso? Desde la salida de la orden. Vaya conmigo, versículo 23. Al principio de tu ruego fue dada la orden. Y yo he venido para enseñártela. ¿Dónde la enseña? En el versículo 25. Va aclarando la orden. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden, ¿a qué se refiere esa orden? Para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Aquí tú tienes que entender antes algo. Esta orden, desde el momento que sale, que se ejecuta la sentencia de esta orden, y es enviada la orden para que comience a funcionar en la tierra, desde el momento que en la tierra esa orden se da y se pone en efecto, esa orden va a comenzar en tal tiempo, en tal fecha, y no va a terminar hasta que venga hasta que llegue el Mesías príncipe en su primera venida. Todo ese periodo equivaldría prácticamente a casi las 70 semanas. Casi. Ahora, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden, ¿a qué tiempo histórico de Israel corresponde esta salida? Esta orden. Los expertos dicen que definitivamente esta salida, esta orden, equivaldría a Nehemías capítulo 2, cuando Nehemías fue enviado para restaurar y arreglar el templo que había sido destruido por Nabucodonosor. Yo hice un estudio de Nehemías y prácticamente tuvieron que reconstruir todo, tuvieron que hacer el templo de nuevo. Herodes no reconstruyó el templo, Herodes arregló el templo y amplió el templo. Pero en el tiempo de Nehemías, con el rey Artajerjes, creo que es Artajerjes, correcto, ahí tengo muchas palabras pequeñitas. El rey Artajerjes le dio autoridad y permiso a Nehemías para salir, para construir el templo que estaba destruido, y la ciudad y el muro. Cuando estudiamos Nehemías, todo eso se vio. Cuando estudiamos Nehemías, todo eso ya lo vimos. ¿Ok? La construcción, el arreglar el muro. Y cuando prediqué esto, también lo vimos. Ahora, dice aquí, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, mire lo que dice ahora, habrá 7 semanas y 62 semanas. 7 semanas más 62, ¿a cuánto equivale? 69. Es decir, que desde el momento de la salida de la orden, por medio de Dios llega a la tierra y Dios le pone en su corazón Artajerjes para que le dé permiso a Nehemías hasta la aparición de la primera venida de Cristo el Mesías, se tiene que cumplir 69 semanas en 2 plazos. Primero 7 semanas y luego 62 semanas. Las primeras 7 semanas equivaldrían a la restauración, a la construcción del templo y de los muros. Y la siguiente semana equivaldrían a otra serie de eventos que terminarían en la primera venida de Cristo el Mesías. 69 semanas. Ahora, sígame. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Y dice ahí, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Eso tiene que ver literalmente con el tiempo en que se reconstruyó el templo y el muro de Jerusalén. Mira lo que dice ahora, versículo 26. Y después de las 62 semanas, pastor, ¿y dónde quedaron las otras? ¿Dónde quedaron las otras 7 semanas? Ya se han cumplido ya. Es decir, después de la segunda parte de la división de la semana. Mire para acá. Aquí
Aquí la semana está, en este pasaje, la semana está dividida en 3 bloques. 7 semanas, 62 semanas y 1 semana. El versículo 26, ya se cumplieron la primera etapa de las 7 semanas. Ahora, el versículo 26 explica, después de las 62 semanas, habiendo ya venido Cristo en medio de la semana número 69, Cristo apareció casi en el tiempo de la semana número 69, apareció. Pero Cristo no murió en la semana 69, fue muerto después de la semana 69, pero no habiendo llegado a la semana 70. Es decir, mire para acá, 7 semanas se cumplieron aquí. 7. Inmediatamente se reconstruyó todo. Vienen 62 semanas que se cumplieron aquí. Dentro de esas 62 semanas, dice que las 69 semanas, 7 más 62, 69 semanas, parten desde la salida de la orden de Artajerjes hasta la llegada del Mesías príncipe. 69 semanas. En la última semana, ya el Mesías príncipe está vivo, está caminando, está desarrollando su vida. Luego que termina la semana número 62, dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Mira para acá, 7 semanas cumplidas, 62 semanas cumplidas, queda la semana número 70. Pero dice que cuando termina las 62 semanas, inmediatamente el Mesías es muerto. ¿Cuándo se terminó? ¿Qué evento de la vida de Jesucristo se cree que terminó la semana número 62, que equivaldría a la semana número 69? ¿Qué evento de la vida del Mesías, Pastor Jerry? La entrada triunfal, el Domingo de Ramos. En el Domingo de Ramos, Cristo, los expertos creen que ahí terminó, cumpliéndose las 69 semanas. ¿Cuánto tiempo después del Domingo de Ramos Cristo estaba muriendo? 4 o 5 días después. Pero Cristo no murió en las 69 semanas. Desde aquel entonces, desde la muerte de Cristo hasta ahora, no ha habido evento en la historia de la humanidad que cumpla con las condiciones de la semana número 70. Los amilenialistas, los amilenialistas, los que niegan el milenio, es no, milenio es no milenio. Los amilenialistas que niegan el milenio, lo cual nosotros lo creemos, ¿ok? Los amilenialistas dicen que hemos estado viviendo un periodo maravilloso y lindo y que va a haber un gran avivamiento. Eso no ha existido hasta el día de hoy, porque también tendría que cumplirse la semana número 70, donde tampoco hay ningún detalle histórico donde la semana 70 diga que por lo que ha acontecido, podamos decir, equivale a la semana 70 de 7 años. Por lo tanto, la última semana 70 es la que estamos esperando. ¿Correcto? Y es la semana 70 que tiene que ver con los pasajes del Nuevo Testamento, pero sígame. Versos 26, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Ya se le quitó la vida al Mesías, ya murió por los pecados nuestros, mas no por sí. Y ahora viene la parte un poco curiosa, difícil de poder entender porque hay debate y hay diferentes interpretaciones. Se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Mira lo que dice ahora. Y después de que al Mesías se le quita la vida, mira lo que dice. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Después de morir el Mesías, dice, el pueblo, ¿qué pueblo? De un príncipe que ha de venir. Hay un príncipe que ha de venir. El pueblo de ese príncipe destruirá la ciudad y el santuario. Rosalío, ¿cuándo fue eso? ¿Se cumplió o
¿O todavía falta por cumplirse? ¿Ah? ¿Se cumplió? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Ah? Está por ahí la cosa. Llanito, ¿cuándo se cumplió? ¿Se cumplió o no se cumplió? No, ya dijimos que lo había muerto ya. No me lo vuelva a vivir para matarlo de nuevo. Ya Cristo murió. Sandy, ¿cuándo sucedió que ese pueblo de un príncipe que ha de venir va a destruir la ciudad y el santuario? ¿Cuándo fue, Sandy? Cuando el Imperio Romano, por Tito Vespasiano, 70 años después de Cristo, 30 años, 40 años después de la muerte de Cristo, el Imperio Romano, por una rebelión de los judíos, se cansaron de los judíos y dijeron, hasta aquí llegamos con esta gente, e hicieron un desastre en Jerusalén, matando no sé cuántos miles de cientos de miles de judíos y destruyendo el templo. ¿Ok? Destruyendo el templo. Sigamos. 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías. Ya pasó. Segundo, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Ya el pueblo vino, el pueblo estaba, apareció y destruyó la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Bueno, ya expliqué eso en su tiempo. Eso no es importante. Versículo 27. Y aquí viene lo que y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Mira para acá. Recuerda, 70 semanas, ¿correcto? Primer bloque, 7 semanas. Segundo bloque, 62 semanas. 62 más 7, 35. 69. 7 más 62, 69. Pastor, se le perdió una semana. No, está en el versículo 27. Y luego que el Mesías muera, y luego que Jerusalén sea destruido, y el templo sea destruido, luego dice que viene otra semana, la que falta. Y por otra semana, ahí está. La incógnita es, ¿cuándo ocurre esa semana? Desde aquel tiempo que Jerusalén fue destruido hasta el día de hoy, han pasado casi 2000 años prácticamente. Ya se cumplieron esos 7 años de esa última semana. No hay evento que lo enseñe, histórico. No hay. Han sucedido ciertas cosas, sí, pero no como lo revela la Biblia. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Esto confirmar no significa hará un pacto, significa ratificará, cumplirá un pacto que ya fue firmado, que ya fue hecho. Y por otra semana, la última semana, número 70, cuando aparezca, confirmará el pacto con muchos. La pregunta es, ¿quién confirmará el pacto y con muchos? ¿Quién? ¿Dónde aparece en el contexto? ¿Quién es este personaje que se infiere él? Porque, mire, se podría leer, y después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías, y el pueblo de un príncipe vendrá, destruirá la ciudad. Versículo 27. Y por otra semana, él confirmará el pacto con muchos. Se puede poner el él, pero no está implícito, pero se infiere. Y por otra semana, él confirmará el pacto con muchos. ¿Quién es él? Él. ¿Quién es el que confirma? ¿Quién? Rudy, ¿quién es? Pero no, espérate. ¿Tú has leído en ese pasaje que dice anticristo? No, ¿cierto? No, primero vamos al contexto, para que apliquemos el texto al contexto para no inventar un pretexto. Y dice que él por una semana confirmará el pacto con muchos. ¿Quién? Él. ¿Pero quién es él?
Arturo, ¿quién es? No es tu suegro. No. Juan Pablo, ¿quién es? Otra vez, cabezón. Dice, habla Daniel capítulo 9, el término anticristo, Juan Pablo. No, entonces, ¿por qué tú me dices el anticristo? Bueno, por decir algo, ¿cierto? Está bien. Libordo, ¿quién es él? Ah, podría ser, pero no es. Roque. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir. El pueblo destruirá la ciudad, pero el príncipe que ha de venir, ese es el que confirmará la semana con muchos. Entonces, Rudy, ¿quién es el príncipe del pueblo que ha de venir? Cabezón. El anticristo. Los judíos dicen que es el Mesías. El príncipe que ha de venir. Los judíos dicen que es el Mesías, pero es imposible porque ya el Mesías está mencionado arriba. Dice, el versículo 25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, ese es el Mesías príncipe, Cristo. Pero este príncipe de este pueblo no es el Mesías, es un príncipe, es un líder del Imperio Romano que dice que va a venir y va a hacer un pacto con muchos, va a ratificarlo, va a ponerlo en acción, lo va a confirmar. Ese es el anticristo. Por eso yo creo que el anticristo viene del Imperio Romano. Ahora, todo esto lo expliqué para la introducción para el tema, pero falta el detalle. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Esto es lo que está tratando de decir, escúcheme, que esto es clave. Que este príncipe del pueblo romano, que va a aparecer en algún momento, y que para mí ya está vivo, anda por ahí metiendo sus narices, haciendo relaciones sociales, relaciones públicas, para preparar su plataforma para él aparecer. Este príncipe de un pueblo que ha de nacer, que ha de venir del Imperio Romano, este príncipe que yo entiendo y no tengo dudas, es el anticristo, dice que confirmará el pacto con muchos. Mira para acá. Al momento cuando, según este pasaje, al momento cuando este príncipe aparezca, implica que desde el momento de su aparición van a venir 7 años con él. Porque ahí lo dice, confirmará y por otra semana, por 7 años, ese anticristo va a hacer un pacto, va a ratificarlo, va a ponerlo vigente durante 7 años con aquellos que va a firmar el pacto. Hará pacto con muchos. Este concepto muchos, recuérdese, las semanas 70, ¿a quién equivalen? Al pueblo de Israel. Hará pacto con la mayoría del pueblo judío. El pueblo de Israel va a estar hasta aquí con las bombas. Va a estar hasta aquí con todos sus enemigos. Desesperadamente va a necesitar un tiempo de paz. Desesperadamente va a necesitar que alguien le tienda la mano. Desesperadamente va a haber una crisis global en todas partes, una crisis grande. Y por otra semana, es decir, por 7 años, este personaje, el príncipe del pueblo que va a venir, este príncipe, va a aparecer como el que resuelve todos los problemas. Pero la clave de lo que estoy tratando de decir esto, la aparición implica 7 años. Y no hay nadie que me niegue eso. Nadie, 7 años. Pero ¿qué va a suceder a los 7 años? Cuando comience.
y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana cesará el sacrificio y la ofrenda. Cuando ya está en el pacto y está todo bien, todo se está arreglando, supuestamente una falsa unidad, una falsa paz, una falsa armonía. Cuando llega a los 3 años y medio, algo grande sucede. Separó la adoración, separó el sacrificio, implicando que el templo está construido, o implicando que por lo menos el tabernáculo está construido con el altar del sacrificio, donde se hacen los sacrificios. A los 3 años y medio separa el sacrificio, separa la ofrenda y viene la grande. A los 3 años y medio comienza la gran tribulación. El tiempo de angustia de Jacob. El día grande de la ira de Jehová. A los 3 años y medio, habiendo el anticristo tomado control de todo. Y luego dice que cuando comienza eso, dice, después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Esa frase, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, implica que ahí va a aparecer la abominación desoladora, donde el anticristo se va a sentar en el templo haciéndose pasar por Dios. La abominación desoladora. Ahora, borra todo lo que te enseñé. Ya, bórralo, porque esta es la idea. Daniel capítulo 9 me enseña que el anticristo va a tener un periodo de 7 años sobre la tierra. Para él. El mundo va a ser de él y para él. ¿Ok? ¿Qué mirábamos en la mañana? En la mañana mirábamos que porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, el anticristo. Estaba en acción antes de Pablo, estaba en acción durante el tiempo de Pablo y sigue en acción, creciendo, desarrollándose, preparando su llegada, su entrada. ¿Correcto? ¿Por qué no ha venido? ¿Por qué no ha aparecido? Primer punto. Recuérdese que el tema es el misterio de la iniquidad, anticristo, 3 verdades actuales y futuras. La verdad actual es esta. Versículo, vamos a Tesalonicense. Segunda a los Tesalonicenses. Bueno, déjame hacer un par de preguntas que yo tengo aquí. La primera pregunta es en relación a Daniel 9:27, y por otra semana confirmar el pacto con mucho a la mitad de la semana. Bueno, ya usted sabe, ¿cuándo se ha de cumplir el versículo 27? ¿Se cumplió? No se ha cumplido. ¿Lo estamos viviendo su cumplimiento ahora? No creo que lo estamos viviendo. ¿Cuándo se va a cumplir? ¿Cuándo aparecerá el príncipe del pueblo romano para hacer pacto con Israel por 7 años? Pregunto, ¿qué pasaje del Nuevo Testamento? Porque no existe otro pasaje en el Antiguo Testamento. ¿Qué pasaje del Nuevo Testamento nos puede dar luz acerca de cuándo se va a cumplir estos 7 años que va a tener control el anticristo? Indicando que el anticristo tiene que aparecer, tiene que revelarse, tiene que mostrarse al mundo. ¿Qué pasaje del Nuevo Testamento nos enseña a nosotros? Por ejemplo, busque allí Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis 13. Versículo 1 en adelante. Me paré sobre la arena del mar y vi subir
Y vi subir una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies de oso, boca como boca de león. El dragón le dio autoridad, poder y su trono y grande autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca. Mira el versículo 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas de blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. ¿Cuánto tiempo se le dio para actuar? ¿A cuánto equivale 42 meses? 3 años y medio. Pregunto, Apocalipsis 13, del 1 al 5, ¿me habla que aparece la bestia? Sí. ¿Me habla que aparece el anticristo? Sí. Pero ahí me dice que va a irrumpir, o que apareció en Apocalipsis 13, pero para actuar 3 años y medio. La pregunta es, ¿los 3 años y medio primero de las 7 semanas, de los 7 años, o los 3 años y medio finales? De acuerdo al contexto, si seguimos leyendo, es los últimos 3 años y medio. Pero mira para acá, pero yo no estoy buscando dónde aparece en la Biblia un pasaje que me diga los 7 años que va a tener el anticristo. ¿Por qué 7 años? Porque Daniel capítulo 9 dice que el anticristo va a aparecer y va a hacer un pacto por 7 años, una semana. Apocalipsis 13:5 dice que el anticristo aparece, pero en 3 años y medio. No me interesa esa respuesta. Porque yo tengo que ubicarla de acuerdo al contexto de Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9 me habla una semana, 7 años, no 3 años y medio. ¿Me explico lo que estoy tratando de decir? No sé si logro dar a entender. Lo que yo estoy tratando de hacerle pensar a usted es que no puede ser Apocalipsis 13:5, porque Apocalipsis 13:5 me habla de un periodo de 3 años y medio, donde la bestia va a actuar, pero me habla de los últimos 3 años y medio, de acuerdo al contexto siguiente. Pero yo quiero resolver el problema, ¿dónde aparece en el Nuevo Testamento? 7 años de la bestia. No hay ningún pasaje que lo diga. Pero Tesalonicenses dice que va a aparecer. Mira, esto es para los cabecitas calientes, por si acaso. Segunda Tesalonicenses 2, versículo 8, mira lo que dice aquí. Y entonces se manifestará aquel inicuo, es decir, se va a revelar. Versículo 8, la primera parte, habla del anticristo revelado, mostrado, manifestado, aparecido, cumpliendo la función de anticristo. Y entonces se manifestará aquel inicuo. Mira, dice coma. ¿Cuál es la frase siguiente? A quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Mira para acá. El versículo 8 dice, primera parte, va a aparecer el anticristo. Y luego dice, coma, pero el Señor lo matará con el espíritu de su boca. Sandy, ¿eso significa que Dios va a manifestar al anticristo para matarlo inmediatamente? No, ridículo fuere. Entonces, en el versículo 8 tenemos que dividir estas dos frases. Y yo me atrevo a decir, ¿será que la unión de Daniel capítulo 9 está íntimamente relacionado con Tesalonicenses, aunque no lo dice literalmente, que el anticristo va a ser manifestado para trabajar durante 7 años? Porque es ridículo pensar que el anticristo aparece en escena y Dios lo está esperando para matarlo de una vez. Es ridículo, no tiene sentido. Segunda a los tesalonicenses no dice por qué va a aparecer, ni para qué va a aparecer. Pregunto, ¿estoy haciendo violencia con la palabra de Dios cuando digo que va a aparecer en la escena pública para cumplir los 7 años, de acuerdo a Daniel 9:6? Pregunto, ¿estaré haciendo violencia con la Biblia? No.
¿Lo puedo inferir? Sí. ¿Lo puedo dogmatizar? No necesariamente, pero tiene mucho sentido. El único pasaje que puedo unirlo, y si usted conoce otro, después podemos dialogar para entendernos, porque yo no soy erudito en esto, ni tampoco soy un catedrático en estas cosas. Puedo estar equivocado en algunas cosas, obviamente hablando, puede ser, sin lugar a duda. Pero, buscando algún pasaje paralelo de Daniel 9:27, donde el anticristo va a hacer pacto con muchos para una semana de 7 años, Apocalipsis ya lo descartamos porque me habla de los 3 años y medio finales, de acuerdo al contexto. Por lo tanto, el único pasaje, 2 Tesalonicenses capítulo 2, me habla de este personaje, me habla ampliamente y me habla por qué no ha venido y me habla que va a aparecer y me habla que va a ser destruido. No me habla de más detalles. Por lo tanto, me atrevo a deducir, a inferir que 2 a los Tesalonicenses tiene una base para poder entender todo esto del anticristo de una manera más amplia. Repito, aunque es cierto que el pasaje de Tesalonicenses 2 no me lo detalla, pero ¿podría yo inferirlo? Sí. Entonces, primer punto, el misterio de la iniquidad, el anticristo, en este momento está siendo ¿qué? Frenado. ¿Por qué no ha aparecido? Porque está frenado. Ahí lo dice. Dice, versículo 6. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. Mira para acá. En la mañana mirábamos que el misterio de la iniquidad, el anticristo estaba vigente, estaba actuando, estaba operando, estaba desarrollándose, estaba expandiéndose, estaba globalizándose, como ha sucedido actualmente en el tiempo presente, globalizándose, preparando su entrada triunfal. Ahora, escúchame, él no se va a parar en una palestra pública para decir yo soy el anticristo, yo, buddy, yo soy el anticristo. No. Este es el lenguaje bíblico. Nosotros tenemos que traerlo al lenguaje nuestro. ¿Por qué no ha venido? ¿Por qué no se ha manifestado? Porque hay algo que lo detiene. ¿Qué es lo que lo detiene? ¿El Espíritu Santo, dicen algunos? ¿Qué es lo que lo detiene? El Señor. ¿Qué es lo que lo detiene? Saque esta conclusión. La iglesia, algunos creen en eso. Ahora, déjame decirte algo. ¿De dónde viene el poder del anticristo, del misterio de la iniquidad? ¿De dónde viene? ¿Quién le da la autoridad? ¿Quién le da el poder? El diablo. Satanás. Viene del mismo infierno. Lo que lo detiene tiene que ser algo más poderoso que Satanás. Algo más poderoso que el diablo. Algunos han dicho que son los gobiernos de las naciones. Algunos han dicho que es Israel. No, y yo tengo un montón de teorías. Lo que lo detiene tiene que ser algo más poderoso que el diablo. Porque si fuera por el diablo, hace tiempo que se hubiera manifestado, porque el diablo está loco por controlar todo el mundo. Está loco por controlar todo el mundo. ¿Qué es lo que lo detiene? Y aquí es donde podemos dogmatizar una cosa. Está frenado, eso lo podemos dogmatizar. ¿Qué es lo que lo detiene? No lo podemos dogmatizar, porque los grandes teólogos no se ponen de acuerdo. Y hay teólogos que no lo pueden decir.
simplemente lo pueden inferir. Simplemente yo lo voy a declarar de esta manera, sin meterme problema con nada ni con nadie. Lo que lo detiene para mí es Dios mismo. Porque no hay poder en el mundo que pueda contra el diablo excepto Dios. ¿Qué dice Gálatas 4:4? Pregunto, ¿Cristo tenía que venir en su primera venida cuando Él quiso o cuando fue correcto? En el tiempo correcto. Gálatas 4:4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, es decir, que Cristo tuvo que venir y tuvo que cumplir el propósito por el cual el Padre lo encomendó en un tiempo específico. No tenía que venir cuando Él quiso, tenía que venir cuando Dios el Padre lo determinaba en su justo momento. Ahí vino Cristo. El anticristo tiene que venir cuando Dios sabe que cuando va a aparecer, va a cumplir el propósito de Dios este anticristo. No puede aparecer en cualquier momento. Si fuera por Él, hermano, yo lo he dicho varias veces, para mí este misterio de la iniquidad, estos gobiernos globalistas están locos por tomar control de toda la humanidad. Pero no pueden todavía. Porque Dios no le ha dado autoridad. Tiene que estar toda la plataforma preparada. Tiene que estar toda la pista de aterrizaje preparada para que no haya ninguna equivocación. Y entonces, en su justo momento, en el momento correcto, el anticristo lo que lo detiene, dice la Biblia, va a ser quitado del medio. No dice sacado de la tierra. Dice hasta que sea quitado del medio. ¿Qué es lo que es ser quitado del medio? Rosalío, ponte aquí. Mira para acá. Yo voy a pasar para allá, pero tú me lo vas a impedir. No puedo. Además que boxeador este hombre. Pero cuando sea quitado del medio, yo voy a pasar. Yo no voy a pasar cuando yo quiero. Voy a pasar cuando Él se quite del medio. Lo que lo está obstaculizando, lo que lo está frenando, es algo más fuerte que el diablo, que el anticristo, que el misterio de la iniquidad. ¿Y qué es más fuerte? Dios. Yo sé que algunos cabecitas calientes están pensando allí. Está bien, siga pensando, quémese. Segunda Tesalonicenses 2, 7, 6. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Está en acción, está loco por aparecer. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que Él, lo que lo detiene, a su vez sea quitado del medio. No dice quitado de la tierra. Entonces, es Dios. ¿Será Dios en la persona del Espíritu Santo? ¿Por qué no? Si es Dios. Y si es el Espíritu Santo está actuando actualmente. Se mueve poderosamente, salvando, llamando, convenciendo, haciendo milagros, haciendo la obra de Dios el Padre en la tierra. Recuérdese que la obra del Espíritu Santo comenzó en el libro de los Hechos. Y de ahí, todo este periodo que nos ha tocado vivir es el periodo de la obra del Espíritu Santo. Ya el Padre hizo su parte, Cristo hizo su parte, ahora el Espíritu Santo es el que está haciendo su parte. Dios es el Espíritu Santo.
¿Podría yo afirmar que podría ser el Espíritu Santo? Puede ser. Pero el Espíritu Santo se mueve en la iglesia. Entonces aquí viene la interpretación tradicional. ¿Será que cuando la iglesia sea levantada, arrebatada, la iglesia sea llevada a la presencia del Señor para el rema de Cristo, para las bodas del Cordero, hasta que se cumplan los 7 años para volver con Cristo de nuevo? ¿Será que entonces cuando la iglesia sea levantada, la iglesia es llevada, no necesariamente el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo necesita todavía quedarse aquí porque Él tiene trabajo todavía? Algunos interpretan que es la iglesia, pero si aceptamos que es la iglesia, entonces tenemos que aceptar que el rapto sucede al principio de los 7 años, que es la interpretación tradicional de muchas de nuestras iglesias. Y tengo mis ciertas dudas, aunque cuadra con la idea de lo que estoy diciendo. Entonces, si es el Espíritu Santo, la iglesia cuando es quitada, el Espíritu Santo se quita del medio, la iglesia llevada, entonces vendrían los 7 años del anticristo. Ahora, ¿será solamente el Espíritu Santo y la iglesia va a seguir trabajando, moviéndose? Pregunto, ¿acaso el Espíritu Santo no podría permanecer con la iglesia, pero a su vez quitarse de en medio para que autorice al anticristo para que aparezca? ¿Por qué no? Eso implicaría que la iglesia entonces entraría en los 3 primeros años y medio de los 7 años, por decir una idea. Pero la idea que me choca con esto es que la Biblia, Daniel capítulo 9, dice que los 7 años, que las 70 semanas corresponden a Israel y a Jerusalén. No tiene nada que ver con nosotros. Dogmatizo, obviamente hablando, que en este momento el anticristo hay algo que está obstaculizando su camino para que no aparezca. Pero en cualquier momento lo que lo detiene va a desaparecer. Va a salir del medio y el anticristo se va a manifestar. Si es que no se ha manifestado ya. Y no nos hemos dado cuenta todavía. ¿Quién sabe? Pero la interpretación tradicional, la cual se acomodaría a la línea que estoy llevando, es que la iglesia es quitada, levantada, el Espíritu Santo se quita del medio y entonces vienen 7 años para Israel y para Jerusalén, de acuerdo al capítulo 9 de Daniel, y haría su obra, pero no lo puedo dogmatizar. No lo puedo. ¿Se organiza el pensamiento con esa idea? Sí, pero no lo puedo dogmatizar. Lo cierto es que en este momento el anticristo no ha aparecido porque algo lo tiene frenado. Impide. Entonces, dogmatizo que está frenado, pero no dogmatizo quién lo está frenando. Aunque repito, a mi entender es Dios. Entonces, primer punto, el misterio de la iniquidad, el anticristo frenado. El segundo punto es el misterio de la iniquidad, anticristo revelado. Ahí lo dice, 2 Tesalonicenses 2, versículos 7 y 8. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces, al ser quitado de en medio, se manifestará aquel inicuo. Versículo 8 dice que definitivamente el anticristo, el inicuo, se va a manifestar, se va a revelar, va a aparecer, va a trabajar públicamente. Se va a levantar como el líder, se va a levantar como el que resuelve todos los problemas. Se va a levantar como el que va a traer paz a Israel. Se va a levantar como aquel que promete construir, como dicen algunos, el tercer templo.
va a traer unidad. Tiene que existir un escenario mundial propicio para que el anticristo sea aceptado por todas las naciones. Mire, escuche. El año 1970, Henry Stapp, ese personaje, Jerry, Henry Stapp, que yo te pregunté tiempo atrás. El año 1970, Henry Stapp, secretario de la Unión Europea, declaró el año 1970, hace falta un hombre que tome las riendas de la economía mundial y que de una vez por todas nos saque de este lodazal en el cual estamos metidos, sumergidos, a punto de ahogarnos. Si a este hombre lo envía Dios o lo envía el diablo, lo recibiremos encantado porque lo estamos esperando. El año 1970. Luego, el secretario general de las Naciones Unidas del periodo 1997-2006, Kofi Annan, dijo, si no hallamos paz con urgencia en el Medio Oriente, el mundo se encenderá. Por lo tanto, es de imperiosa necesidad que nazca, resurja, que aparezca del mundo un nuevo liderazgo mundial que potencie la unidad de los pueblos, que sea capaz de establecer un nuevo orden mundial, que abra la puerta al mundo para una nueva era de armonía internacional, que comande el proceso de la globalización, no solo en el área económica, sino en el área de desarrollar leyes más justas en política para la sociedad, instaurando un nuevo régimen para todos los humanos, sin distinción de raza, credo ni de nada. Que venga de Dios o que venga del mismo infierno, lo recibiremos con los brazos abiertos. Por lo tanto, los líderes y las potencias están esperando que aparezca un hombre, que venga de Dios o que venga del infierno, que prometa que va a arreglar las cosas y que les dé certeza a ellos que lo va a arreglar y entonces lo van a recibir con los brazos abiertos. Este anticristo que está siendo controlado, que no aparece, que no está revelado todavía, aunque puede estar ya moviéndose sin lugar a dudas. Yo soy de los que creo que está vivo. Este anticristo, cuando aparezca, tiene que estar la condición económica, la condición social, la condición moral, todas las condiciones humanas que existen en el mundo tienen que estar completamente dañadas, casi colapsadas. El mundo en una crisis total para que los líderes reciban al anticristo. Y como dicen algunos, para que los judíos piensen que es el Mesías, que trae paz y les va a construir el templo y van a comenzar los sacrificios en el altar del sacrificio. Entonces, para que aparezca el anticristo, ha de aparecer justo cuando el escenario mundial esté preparado. ¿Cuándo? Cuando en el tiempo en que las cosas, el mundo, las naciones, la humanidad se encuentren en un alto grado de efervescencia, negativamente hablando, de agitación, de conmoción, de perturbación, de gran inquietud, zozobra, ansiedad, sosiego, preocupación, desespero, desesperanza, grande crisis, grande conmoción, grande revolución. Porque esta frase, y por otra semana confirmará el pacto, da a entender que esto es algo grande para traer paz. Piénselo de esta manera, está al borde de una tremenda guerra, Irán con Israel, y los líderes mundiales están todos preocupados, o para bien o para mal, están todos preocupados por esta crisis. Estamos al borde de una guerra grande, fuerte. Que aparezca alguien del cielo o del infierno, no importa, que prometa arreglar las cosas, lo vamos a aceptar. Entonces el mundo se está preparando para desarrollar un escenario de crisis total, donde el anticristo se levante como el salvador de todo y de todos. ¿Entienden lo que estamos diciendo?
Habrá crisis por doquier. Por ejemplo, si fuese esta posición doctrinal, que la iglesia se va, viene el anticristo, donde el poder de Dios lo deja actuar y comienzan los 7 años. Imagínense qué crisis causaría la desaparición, no sé de cuántos miles de millones de personas alrededor del mundo. Cristianos trabajando, manejando buses, los buses quedan sin chofer y chocan. Cristianos piloteando aviones, desaparecen y el avión va a la deriva. Choferes de vehículos normales, particulares, choferes que son cristianos, viene el rapto, chocan esos vehículos. Maquinarias en el trabajo, estén haciendo trabajo, funciones hogareñas, laborales, lo que sea. La desaparición de cientos de miles de millones de creyentes va a causar un caos grande, aparte de todo el caos que ya existe. Los parientes de aquellos que se fueron van a quedar impactados. Yo voy a quedar diciendo, ¿dónde se fue Bebita? ¿Dónde está Bebita? ¡Bebita! ¡Ah! ¿Entiende? Si es que esa fuera parte de la interpretación correcta, estoy suponiendo. Entonces, hermano, el tiempo que aparezca el anticristo va a ser un tiempo de crisis total. Moral, social, económica, guerra, unos con otros, matándose. Urgentemente se necesita alguien que arregle el problema. Y ahí aparece el chapulín colorado, no contaba con mi astucia. Entonces, el primer punto, está frenado, lo podemos dogmatizar. ¿Quién lo está frenando? Para mí, el poder de Dios. Yo lo voy a dejar así. No me atrevo a decir más. La iglesia podría ser, pero ya tendríamos que entender que la iglesia sale antes de los 7 años, y yo no sé. Segundo, entonces aparecerá, se manifestará, se revelará. ¿Quién? El inicuo. ¿Quién? El anticristo. En un escenario perfecto sobre el cual va a ser aceptado por todo y por todos, o por la mayoría, principalmente por los judíos. ¿Cuándo aparecerá el anticristo? No lo puedo dogmatizar. Va a aparecer. Va a aparecer. Algunos buenos pastores dicen que vamos a verlo en los 3 primeros años y medio. Hay una sola forma de darnos cuenta quién va a ser el anticristo, si que nos tocase vivir ese momento. Una sola señal. La señal es que va a traer paz a ese conflicto de Israel con sus enemigos, con los árabes. Va a traer paz. El día que usted se dé cuenta que se levanta una persona, un ser humano, que logre la paz de Israel con todas estas naciones, ese es el anticristo. Ese. Por eso que le digo, no le ponga atención a los eclipses, al sol, no le ponga atención a la luna, póngale atención a Israel y a la Biblia. Porque estamos más preocupados por el eclipse que por lo que dice la Biblia y por lo que está pasando en Israel. Cuando lo que nos debe de preocupar es lo que dice la Biblia con lo que está pasando con Israel. Ahí está el problema. Ahí está la lámpara, ahí está la luz, el reloj profético. Entonces, el anticristo está frenado. Pero cuando se quite lo que lo está impidiendo, se va a revelar. Finalmente. Finalmente. Hermano, y tengo mucha información. Yo estoy cortando aquí. Finalmente. Primero, el misterio de la iniquidad, el anticristo frenado. Segundo, el misterio de la iniquidad,
el anticristo revelado, manifestado, declarado abiertamente. Tercero, el misterio de la iniquidad de Cristo, el misterio de la iniquidad anticristo aniquilado, frenado, revelado y aniquilado. Segunda a los Tesalonicenses 2, versículo 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Vuelvo a hacer la pregunta que le hice a Sandy, se la hago a todos. ¿Usted cree que el anticristo va a aparecer para que Dios lo elimine inmediatamente? No. En el versículo 8, estas dos frases, hay un lapso de tiempo. ¿Será acaso que en ese tiempo están las 7 semanas que dice Daniel capítulo 9? ¿Por qué no? Porque repito, Daniel capítulo 9 dice que cuando aparezca el príncipe confirmará el pacto con muchos por una semana más, por 7 años. Por lo tanto, ese versículo está claro. El anticristo va a aparecer a la tierra en la escena pública para cumplir un ministerio, un propósito de 7 años, una semana. Y no hay quien me quite eso a mí. Lo que hay que ubicar, Daniel 9:27, buscar la respuesta en Nuevo Testamento. No puede ser Apocalipsis 13:5, porque me habla solamente de 3 años y medio, y Daniel me habla de 7 años. Segunda Tesalonicense es un buen pasaje, pero no me habla lo que va a ser el anticristo cuando se manifieste. Pero, Pastor Jerry, ¿estaré haciendo evidencia a la palabra de Dios si en el versículo 8, entre medio de esas dos frases, coloco los 7 años? No. Dime. Ok, podría ser. Ya, habría que ver. Sí, pero habría que ver en la versión inglesa a ver lo que dice también, para poder entender. Porque cuando dice cuyo advenimiento es por obra de Satanás, esa frase, lo que yo he leído siempre, es que se refiere que hay una unión entre el poder, que el diablo es el que le da todo el poder para que el anticristo venga. ¿Me explico? Puede ser eso que tú estás diciendo. ¿De la qué? De la mentira, de la decepción. Léelo, a ver. Es por obra de Satanás. Bueno, ahí está. Pues. Bueno, ahí está algunos aspectos de la obra de él. No lo dice, hermano, eso lo tenía en un tema que yo tengo para desarrollar después. Claro. Exactamente, hay un paréntesis. ¿Ok? El misterio de la iniquidad frenado, el misterio de la iniquidad revelado. ¿Para qué? Para cumplir los 7 años, definitivamente. No hay duda, de acuerdo a Daniel 9:27, el anticristo tiene que aparecer para cumplir la semana número 70. La semana número 70 es la semana del anticristo. La semana del anticristo es la semana que anda perdida, la número 70. Y ahí va a cumplir todo su programa maléfico, mentiroso, engañoso, inescrupuloso, perverso, satánico, aniquilado. Segunda Tesalonicenses 2:8. Y entonces se manifestará aquel inicuo. Esta segunda parte habla de la aniquilación, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. No lo voy a leer, pero Daniel 2:35 del 33 al 35. Si gusta anotar, Daniel 2:33 al 35. Daniel 7:26 y 27. Daniel 7:14, Apocalipsis 19 al 21, todos estos pasajes, Apocalipsis 17:14, todos estos pasajes que acabo de decir me hablan de la destrucción de la bestia del anticristo.
Todos esos. Entonces, el anticristo va a actuar actualmente, cuando aparezca, 7 años nada más. Está frenado, va a ser revelado para 7 años, y al final de los 7 años Cristo viene y lo acaba y lo destruye con el resplandor de su boca, de su gloria. Pero escúcheme, no es tan fácil como se explica. Lo que viene para este mundo no es comparable con nada de lo que ha sucedido alguna vez. Se ríen de nosotros, se burlan de nosotros por lo que creemos, por lo que predicamos, la manera que hemos comenzado a vivir, de acuerdo a esta nueva forma de doctrina a la cual fuimos enseñados, fuimos sometidos, fuimos entregados. Gloria sea el nombre del Señor que estamos aprendiendo. Pero aquellos que se ríen van a recibir un poder engañoso, por cuanto no quisieron recibir el amor de la verdad hoy para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso. Escúchame, Dios les envía un poder engañoso, no porque Dios los engaña, es porque estaban engañados, se quisieron dejar engañar por el anticristo. Entonces Dios va a enviar un poder engañoso a los que se han dejado engañar por la bestia. Porque se les predicó, porque se les enseñó, porque se les mostró con la Biblia lo que vienen, y lo que hicieron fue reírse del pueblo cristiano. Va a ser una desgracia para aquellos que se queden aquí, porque van a recibir un poder engañoso, y después del poder engañoso van a recibir la marca de la bestia. Los que hoy están conociendo el Evangelio, los que hoy han sido predicados y enseñados, no tienen chance para creer en el tiempo de la gran tribulación. Yo soy de los que creo que en el periodo de los 7 años van a ser salvos, pero no van a ser salvos los que hoy día pueden ser salvos y no quieren serlo. ¿Me explico? Esa es mi posición, que lo voy a explicar, porque todavía me faltan algunas verdades sobre esto del anticristo. Algunos no quieren definitivamente. Y algunos vienen a nuestras iglesias y actúan piadosamente, pero su interior es como dragón. Porque no están convertidos por dentro, están convertidos por fuera, donde vienen con una corbatita, vienen con saco y son lindos fundamentalistas bíblicos. Qué lindo los fundamentalistas bíblicos. Lo que salva es el cambio de adentro, la señal de que somos salvos, el cambio de adentro, y no ponemos una corbata. Y no estoy en contra de los que usan corbata, yo uso corbata, y tampoco voy a atacar a los que no la usan, porque eso es de cada uno nada más. En eso yo no creo en la doctrina de la corbata, simplemente es una ilustración que estoy hablando yo de lo que debe de cambiar en lo de adentro y no lo de afuera. Amén. Hermano, esto es lo que viene, esto es lo que hay. El anticristo está frenado, va a ser revelado, pero va a ser aniquilado. Eso es lo que hay, puesto en pie. Cualquiera entonces, después que quiera dialogar conmigo y de acuerdo a lo que dije, buscar versículos, buscar ideas, hermano, yo estoy abierto. Porque la verdad que hay muchas cosas que podemos dogmatizar y hay otras que definitivamente no podemos. Padre, gracias. Bendice, Señor, lo que hemos enseñado. Que se aclaren verdades, que se entienda lo que podemos dogmatizar, pero que se entienda que algunas cosas no podemos porque no hay claridad. Sea lo que sea, somos salvos. Hemos creído en Cristo, somos salvos por la fe. Y estamos viviendo en la voluntad tuya, oh Padre, en Cristo, hasta que tú vengas a buscar a los redimidos, porque creemos en el rapto. No podemos dogmatizar cuándo, pero sí creemos que va a suceder. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Hermanos, Señor lo bendiga.